Bueno, para mí es un placer y muchísimas gracias de verdad a la Comisión Médica de la UIAA y a la Federación Argentina de Montañismo y Andinismo, como decimos allí en Europa. Y estar con toda la comunidad latina, que sé que habéis venido de muchos países, y poder compartir en este breve espacio pues un poquito de experiencia y reflexionar con vosotros hacia dónde creo que tenemos que ir, tanto UIAA como federaciones, empresas, clubes, en el siglo XXI, que es donde estamos, teniendo siempre en cuenta también el marco en el que nos movemos, que es este, ¿no? Porque en el montañismo, en el andinismo, siempre somos muy dados a hablar de libertad, y efectivamente la libertad tiene que estar. La libertad en decidir lo que queremos hacer, no ser esclavos de determinadas planificaciones y de determinados marcos, ¿no? Porque el derecho fundamental de todos es la vida y garantizar esa seguridad. Si yo estoy aquí ahora hablando no es porque sea el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, es porque soy una persona sensibilizada con el tema de la seguridad. Y sensibilizada porque, muchos sabéis, así lo reflejé en el libro, en la experiencia propia, en el primer libro, en la gestión de riesgo, que he sufrido accidentes directamente, he perdido compañeros en la montaña y he sido responsable del fallecimiento de alguno de ellos, porque en el fondo todos somos responsables cuando hay un accidente. Tendemos a buscar al culpable, tenemos a buscar la última causa, pero al final el verdadero culpable somos todos y cada uno de nosotros que en un momento determinado teníamos una pieza clave que no hemos sabido adecuadamente considerar. Eso me ha llevado pues al momento en el que vivo, en el que estoy intentando pues transferir todos los conocimientos que puedo en el ámbito de la seguridad. Para mí es muy importante, cuando hablamos de seguridad, tener muy claro que la seguridad no viene por sí sola. La seguridad viene por un marco, y el marco se llama sistemas de gestión de riesgo. Antes preguntaba Steve, ¿cuántos tenéis certificaciones o conocimientos en primeros auxilios? Pregunto yo, ¿cuántos tenéis conocimientos en sistemas de gestión de riesgo? ¿Cuántos tenéis cursos específicos de seguridad en montaña? Levantar la mano. Ahí, perfecto. ¿Y qué es la seguridad? Pues para mí la seguridad, esta es una norma que sale de la ISO de Seguridad de Turismo de Aventura, es una definición que creo que es muy completa, refleja perfectamente que el riesgo cero no existe, que somos humanos y que debemos considerar siempre que en cualquier momento podemos sufrir un accidente. Y la palabra clave es aceptable. ¿Qué es aceptable para unos y otros? Para unas organizaciones o para unas empresas. Al final, ¿dónde ponemos la raya? Es lo que determina el que tengamos muchas veces más o menos accidentes. Bien. ¿Investigar accidentes creéis que es importante? Sí. Levantar la mano los que consideréis que es importante. Ahora pregunto, ¿cuántos sabéis investigar accidentes en montaña? Levantar la mano. Ese es, por ejemplo, un curso, una formación que debe trabajarse. Porque al final de lo que se trata es de tener una perspectiva, un concepto de la dinámica de accidentes y ver cómo podemos evitarlos. Este es un caso que yo creo que es muy conocido, es un accidente que hubo en el 1993 en Reino Unido. Es el fallecimiento de unos menores haciendo una actividad de iniciación al kayak en mar. Iniciación al kayak en mar. Repito la palabra iniciación. ¿Dónde se inicia uno en el kayak? Bueno, el accidente en sí, si tuviéramos tiempo y lo fuéramos analizando, pues de la nota de prensa poco a poco va sacando una serie de conclusiones, pero este accidente al final se estudió en profundidad, se investigó y empezaron a aparecer un montón de causas que, bueno, pues al final yo pregunto cuál es la que más influye en este accidente. El accidente lo podemos investigar, no tenemos tiempo, pero podemos entrar en un método que es el del factor humano. Yo creo que todos conocéis el libro de 3×3 de Werner Munter, en el prólogo. Tiene una frase que para mí es demoledora, ¿no? Dice, nos deberíamos centrar menos en el estudio de la dinámica de la nieve, de la metamorfosis de la nieve, de todo el aspecto técnico y centrarnos más en cómo se toman decisiones desde el punto de vista del factor humano, cómo se conduce el grupo,
está constituida esa organización. El factor humano al final es clave, ¿no? El factor humano lo podemos analizar con este método de un técnico que es Reason, y podríamos ir analizando cada una de las barreras. Este accidente se analizó en el Reino Unido por expertos y en cada uno de los niveles de responsabilidad se determinaron una serie de causas que influyen en el accidente, se fueron uniendo entre ellas y al final llegas a ese resultado fatal. Este método es uno, pero hay otros métodos, como puede ser este, ¿no? Que es el ACIMAP, se llama técnicamente, de los modelos secuenciales, como esos quesos Gruyère, hemos pasado a los modelos epidemiológicos y de estos modelos epidemiológicos hemos pasado a modelos sistémicos. Y hay accidentes normales que tenemos que considerar que los podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier momento, pero luego hay accidentes que son del sistema, del marco en el que trabajamos. Y ahí las políticas de gobierno, la legislación, influye mucho luego en el resultado final. Este accidente al final, ¿esto qué es? Es una tela de araña. Al final, claro, si luego esto lo analizas más en profundidad y vas viendo en cada casilla cuántas flechas entran, cuántas flechas salen, al final, resaltando las causas más importantes, pues efectivamente lo que son temas procedimentales, normas de emergencia, la competencia, la cualificación de los instructores, pues inciden muchísimo en lo que es el accidente, ¿no? Pero creo que es muy importante tener clara esa dinámica. Porque al final, lo que os decía al principio, un accidente muchas veces es esto. Es una suma de concesiones, una dilución de responsabilidades y en no saber en un momento determinado es un problema de toma de decisiones muchas veces, ¿no? Entonces, en un momento determinado, hacer lo que os decía al principio, lo que yo puedo hacer. Esa es la pregunta que a mí me puede martirizar muchas veces, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Qué podía haber hecho yo? Mirad, la dinámica del accidente al final hace que nos centremos en el resultado fatal o en el no tan fatal, ¿no? En el cuasi accidente. El accidente es el ayayay y el cuasi accidente es el uyuyuyuy. El uyuyuyuy es esa situación potencial en que todos decimos la que podíamos haber liado aquí, ¿vale? Esos uyuyuyuy, esos cuasi accidentes, esos near miss, esos son, pues, al final libros abiertos, porque ahí no hay muertos, ahí no hay culpables, ahí no hay... Ahí es lo que tenemos que analizar. Y analizar y tenemos que llegar al final a tener un esquema tal que este, ¿no? Al final, el accidente no es el ahogado. El accidente en sí es el evento ese del centro, que es el vuelco de la canoa. Yo tengo que evitar el vuelco de la canoa. Eso es lo que tengo que evitar. Porque la fórmula de la seguridad al final es muy sencilla, es condiciones seguras más actos seguros. Y Houston, aquí tenemos un problema. Que levante la mano el que está aquí sentado que sea seguro. El ser humano es inseguro por naturaleza. Podemos trabajar en tener condiciones más seguras. Tenemos que trabajar en esas condiciones de trabajo, en esos fallos latentes del sistema. Pero al final, el ser humano, pues nos equivocamos, a veces intencionadamente cometemos infracciones y muchas veces son deslices de atención, lapsus de memoria o simplemente equivocaciones del ser humano en los procedimientos, en el diseño incluso de las actividades. Luego, por tanto, la forma de trabajar esto es tener un plan de prevención que contemple las dos fases. Tenemos que tener nuestros planes de actividad y tenemos que tener nuestros planes de emergencia. Si no tenemos eso contemplado así, considero que ya no estamos estableciendo el marco adecuado para trabajar en nuestras actividades. A nivel mundial esto se ha utilizado y se ha trabajado y analizado, y a nivel mundial, para conseguir esa seguridad, ese sistema de gestión de riesgo que nos garantice la seguridad, se trabaja de dos formas. O bien acreditando las organizaciones, la forma que nos explicaba Steve, por ejemplo, o bien certificando los guías. La certificación de los guías, esto se ha quedado sin pilas, me parece. Me vais pasando la diapositiva porque se ha quedado sin pilas. No va. Para el cencerro. Bien, la certificación de los guías fundamentalmente es un sistema que utiliza Francia, pero
es complicado a la hora de certificar los guías daros cuenta que esto es en mi país. En mi país las formaciones relacionadas con el medio natural son todas estas. O sea, pueden venir de forma, lo que se llama formación oficial, que son títulos universitarios de formación profesional o enseñanzas deportivas. Pueden ser enseñanzas no oficiales, como las que impartimos en la federación, o pueden ser incluso certificados de profesionalidad, que la autoridad laboral, el trabajo, es el que cualifica esa experiencia profesional. La acreditación de las organizaciones puede ser de forma obligatoria, como pudo ser en el caso de Reino Unido con la ALAC, en el momento que hubo aquel accidente, para todas las actividades con menores, o puede ser por medio de medidas voluntarias. Las voluntarias son voluntarias. Eso quiere decir que, por ejemplo, os doy un dato. En España tenemos una UNE para las empresas de turismo de aventura. Tenemos 6.000 empresas de turismo de aventura. ¿Sabéis cuántas están certificadas voluntariamente? 7. O bien pueden ser, aparte de esas normas y esos estándares, pueden ser auditorías, como puede darse el caso en Nueva Zelanda. Bien, a nivel normas ISO, yo participé en la elaboración de estas 3 normas, propuestas por Brasil, precisamente. En esto fue líder Brasil. Y al final son las 3 que tenemos ahora mismo promulgadas desde el Comité Técnico de Normalización. En la que más nos costó al final decidirnos si homogeneizar fue, ¿cuál pensáis? La competencia de los líderes. Si es difícil unificar una reunión, como decía antes, imaginaos unificar la competencia de los líderes a nivel mundial. Es complicadísimo. Bien, y ya por ir poniendo un poquito ya más el marco, en Nueva Zelanda hubo sabéis que Nueva Zelanda para mí es de los países que son ejemplo en cómo tratan y trabajan el turismo de aventura. Y a raíz de accidentes reaccionan, y aun teniendo un marco pues francamente muy bueno, a raíz de un accidente analizaron todo el sistema que ellos tenían y cómo podían mejorar. Y analizaron cómo se estaba haciendo en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo es lo que os decía ahora mismo. Francia se focaliza mucho en la competencia de los guías, y en el resto del mundo prácticamente ha variado muy poquito. Desde la fecha que os ponía ahí, de 2010, estamos en esa línea. En Europa también ha habido, a raíz de una serie de iniciativas, fundamentalmente de la asociación que aglutina a todos los empleados del outdoor, ha habido propuestas a la Unión Europea para introducir cierta legislación, y también se analizó cómo se estaba haciendo y cómo había que hacerlo. Y al final la conclusión final es esta. Y esta conclusión es la que yo en mi federación he hecho mía, y es en lo que estamos trabajando pues poco a poco desde hace años, desde que el 2015 creamos el Comité de Seguridad, y poco a poco hemos establecido los sistemas de gestión de riesgo para todas nuestras actividades, de todas las especialidades que tenemos en la federación, y ya estamos trabajando también en un sistema de auditoría, porque hay que auditar, no hay que escribir en el papel y vale todo, hay que estar ahí encima. Eso incluye que el sistema de gestión de riesgo trabaja en todos estos apartados que veis aquí. Trabaja en la organización y planificación de actividades, qué información damos a los participantes, procedimientos de control y medidas de prevención, material de equipo, gestión de emergencias, contratación y gestión de personal, identificación de peligros y evaluaciones de riesgos. Y por llevarlo luego ya a una forma sistematizada, lo que hemos hecho ha sido dividirlo en bloques. Por un lado, procedimientos. Esas son pues, los planes y toda la documentación que tenéis disponible en la web de la Federación, gran parte de ella, de forma totalmente libre, porque la seguridad hay que hacerlo así, es compartir si queremos evitar accidentes. Hay que dar toda la información posible para que la gente con la formación adecuada pues pueda hacerse su análisis y planificarse sus actividades. Entonces, son fichas autorrellenables que la podéis adaptar a vuestros clubes, empresas, y como os digo, las tenéis en la web de la Federación, o si no lo tenéis, pues nos escribís. Nosotros estamos trabajando ya con otras federaciones latinoamericanas, con la Federación Chilena, ayer firmamos convenio también con la Federación de Argentina, y nuestra intención es desarrollar e ir compartiendo toda esta información y ir haciendo poco a poco pues, cursos específicos de seguridad. En el tema de personal, consideramos que debe haber un responsable siempre de seguridad. En la Federación tenemos un responsable de seguridad, que es el responsable del comité de seguridad que tenemos,
y que trabaja también de una forma totalmente transversal, que eso también creo que es importante que lo tengamos en cuenta. La seguridad no es del Comité de Seguridad, la seguridad es de la Federación. La seguridad tiene que estar intrínsecamente unida al área médica, al área legal, al área técnica, tiene que estar embebida en la organización. Y luego, pues, por supuesto, pues todo lo que son los equipos y áreas de actividad, y ahí subrayo la última. Para mí, y yo hice un máster de Derecho de Deportes de Montaña hace unos años, analicé más de, no os engaño, más de 400 sentencias de actividades de montaña. Además, diseñé con los equipos de la Guardia Civil de rescate e intervención de montaña en España la ficha de recogida de datos de accidentes. Y al final, si algo queda reflejado, es que gran parte de los accidentes se pueden evitar con el reconocimiento de los lugares de trabajo en tiempo y lugar adecuado. No vale nada reconocer un lugar de actividad en verano y luego hacer la actividad en invierno. No vale nada reconocer un lugar de día y luego hacer la actividad de noche. Y al final, en las sentencias, es uno de los parámetros en los que más inciden normalmente todos los juzgados. Bien, en definitiva, y con esto ya termino, antes de que me toque la campana, para mí es el gran reto. El gran reto hoy en día, con los avances que tenemos además de la neurociencia, con todo lo que sabemos ahora mismo de toma de decisiones, tenemos que seguir trabajando el aspecto técnico, pero tenemos que dar un salto cualitativo en lo que es el factor humano, la toma de decisiones y el cómo podemos evitar esos accidentes. Y eso implica que hay que hacer cursos específicos de gestión de riesgo, de seguridad, de toma de decisiones, de investigación de accidentes y poco a poco ir implementando todo ese conocimiento en todas las empresas, en todas las asociaciones, en todos los clubes y organizaciones. Y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada está a vuestra disposición. Hablamos además la misma lengua, con lo cual lo tenemos relativamente fácil, ¿no? Y igualmente a disposición de la UIA para trabajar en ese centro de excelencia y en todas las iniciativas que tengan que ver con la seguridad. Muchas gracias.